¿Qué tal, caballeros? Y las pocas damas que ven estos videos, que hasta ahora son el 8% de la audiencia. Vamos a comenzar con un nuevo video para el canal. Para ser sincero, es un video que tenía ganas de hacer desde hace 3 años. Solo que aún no tenía este canal de YouTube para comenzar con la creación del video. Pero ya que lo tenemos, les traigo para ustedes, los autos más rápidos del mundo. Vamos a hablar de esto con todas sus letras, no vamos a esconder ningún superauto e intentaré acercarme con la mayor precisión posible según la investigación que realicé. No es fácil, ya que en diferentes sitios mencionan velocidades diferentes, pero estoy seguro de que este video les va a gustar si son unos locos fanáticos de la velocidad como yo. No olviden darle un hermoso like y suscribirse para seguir trayendo videos como este para todos ustedes. Por cierto, muchas gracias por todo su apoyo. Han sido 200 suscriptores en 2 semanas. Son los mejores. Gracias a Leo Bencha, Yaniris Martínez, Don Ramón 2009, Mario Nicola, Frank Torres, Casuto, Angelito Argudo, René Cortés, Miguel, Antonio López, César Valo Ruiz, Marcos López, que tiene como foto de perfil el Chinger 21C que mostramos en los autos de 0 a 100 más rápidos. Limber Castillo, Iai Aguirre y Fede Díaz, que son los últimos suscriptores que me muestra el panel de control. Muchas gracias mis hermanos y bella dama. Creo que ya me pasé de Gaber con la presentación. Vamos con la intro y comenzamos. La lucha por alcanzar velocidades increíbles con vehículos terrestres no es algo reciente. De hecho, se ha estado compitiendo por tener el auto más rápido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando velocidades increíbles de más de 400 km por hora para esa época. Pero aquí, en este video, estoy encantado de compartirles los autos más rápidos del mundo. Oh my god, esto va a ser épico, papus. De los 55 autos más veloces que clasifiqué, los últimos 10 ya alcanzan los 400 km por hora. Incluso he visto tops del año pasado, donde muestran en la 10ª posición el Salin S7, un auto que solo alcanza los 399 km por hora. Ni siquiera entra en el top 50 de mi lista, para que vean lo completo que está este top, solo con los autos que realmente son los más veloces. Vamos con el puesto 10. De hecho, mientras leía la lista de carros, me emocioné yo solo. Así que vamos a ver los 20 carros más rápidos del mundo, con algunas menciones controversiales. En este top, verán la crème de la crème, en velocidad, claro. ¡Qué elegancia la de Francia! En el puesto número 20 tenemos al Rimac Nevera. Este auto no solo tiene el 4º lugar en los 0 a 100 más rápidos, sino que también ocupa la posición número 20 en la lista de los autos más rápidos del mundo, alcanzando una velocidad máxima de 412 km por hora. ¡Así se hace, chicos! SSC Ultimate Aero. Hay muchos mitos detrás de este poderoso auto. Algo es seguro, supera los 400 km por hora. Sin embargo, según la fuente, alcanza diferentes velocidades. La más creíble que encontré fue de 412 km por hora, conducido por Chuck Bigelow en una autopista del estado de Washington. Pero en otros foros marcan velocidades de 413, 409 y 437 km por hora. Si nos quedamos con la versión más realista, se posicionaría en el lugar número 20, al igual que el Rimac Nevera. También, directamente desde el top de los 0 a 100 más rápidos, llega aquí el Spark Owl, con una velocidad alcanzada de 413 km por hora. Un kilometrín más, hizo toda la diferencia en este top. Seguimos en la espera de que Don Guaira nos patrocine uno. Chócalas. Mientras tanto, el Owl se queda con el lugar número 19. Es muy poca la fama de 9FF. Ellos deberían tener más reconocimiento, ya que crean autos realmente poderosos. El GT9R, por ejemplo, alcanza una velocidad máxima de 414 km por hora. Son autos realmente increíbles, así que, por favor, comparte el video con todos los que puedas. Tal vez así 9FF nos patrocine. ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! Bien, toma. O quizás algún amigo quiera modificar su Porsche con ellos y nosotros hagamos el conecte y nos llevemos una bien agradecida propela. Eso es para mi propina, caballero. Bayside Nissan Skyline GT-R 34 Street Track
Muy raro ver este JDM por aquí, ¿no? Pero sí, mis hermanos, con una velocidad de 415 km por hora, el Veilside se queda con la posición número 17. Este Skyline aún conserva su motor RB26DET, pero modificado hasta la espiroqueta de la chafaldrana, alcanzando unos increíbles 1300 caballos de fuerza. ¡Cielos, qué macizo! Un triple empate entre los hermanos Bugatti, el Chiron, el Mistral y el La Voiture Noire. Los tres comparten la misma mecánica y logran alcanzar una velocidad de 420 km por hora. Por si se lo preguntan, el 110, el Divo y el Chiron Profili solo alcanzan 380 km por hora. También los revisé. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Falke Larea GT1 S12, otro que conocimos en el top de los 0 a 60. Este auto lo investigué más a fondo y el S12 aún no se ha puesto a prueba. Las cifras que nos proporciona son declaradas por la marca, pero si el S10 alcanza una velocidad de 400 km por hora con 1006 caballos, quiero creer que el S12, con 1260, sí logrará los 430 km por hora. Sin embargo, como aún no se ha registrado ese tiempo, lo coloco como mención. El auto en sí no es de mis gustos, pero sí creo que Falke logrará alcanzar esa velocidad y quedarse con el puesto 16. Otro más que quiere posicionarse en el top es el Lotek C1000. Tristemente para él, el tiempo ya le ganó, ya que solo se fabricó uno y eso fue en 1995. Se afirmaba por la Virgencita de Guadalupe que el C1000 alcanzaba una velocidad de 431 km por hora, pero jamás se comprobó esa velocidad. Chinger 21C, en el top, que ya mencioné como 5 veces, conocimos a su hermano para la pista, obteniendo la posición número 7 en aquel top, pero alcanza una velocidad máxima de 380 km por hora. Sin embargo, la versión para calle, que es el que vemos, alcanza una velocidad oficial de 432 km por hora, obteniendo así la posición número 15 en este top. Sin duda, un auto realmente extraño pero muy atractivo. ¡Es hermosa! Aunque Vector siempre se ha caracterizado por cumplir con altos márgenes de velocidad, este concepto WX8 se ve prometedor para alcanzar la velocidad especificada de 434 km por hora. Su autoconcepto funcional, el W2, alcanzó una velocidad de 242 millas por hora, es decir, 389 km por hora, y según las cifras de Vector, solo alcanzaría 240 millas por hora. Así que, se ve prometedora y viable la marca de los 434 km por hora, que quiere alcanzar el WX8. Además, tiene faros de Supra MK4, por si no lo habían notado. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Bugatti Veyron Supersport. El sueño de muchos y, de hecho, odiado por muchos otros. Aunque su velocidad récord oficial es de 431 km por hora, el piloto de pruebas Pierre-Henri Raphael asombró a todos al marcar en su GPS, en una de las pruebas, 434.21 km por hora. Con esta velocidad, se hace acreedor de la posición número 14 en el top. Sin duda, este auto fue muy famoso porque el Venom GT le ganó con todas las de la ley al Bugatti Veyron Supersport. Aún así, aquí solo alcanza la posición número 13 con una velocidad máxima de 435 km por hora, aunque cuando recién salió, yo lo llamaba un Exit con esteroides. A mí me tocó ver una vez un Genesee Camaro Exorcist y otro Genesee más, que ya les contaré. El Bristol Fighter T es prácticamente un Viper, y según mis registros, el Viper más rápido es el Viper Venom 1000 Twin Turbo, con más de 1000 caballos y una velocidad de 411 km por hora. Luego llegan los de Bristol, y me dicen que ellos pueden hacer esto, y lograron sacar más velocidad a lo que es prácticamente de corazón un Viper, ganándoles a quienes hicieron este monstruo. Fueron bastantes los foros donde afirmaban que alcanzaba una velocidad de 435 km por hora. Muchos otros, la gran mayoría, decían que alcanza una máxima de 338 km por hora, que para mí es más creíble. Pero aquí lo pongo por si alguien sí les cree que este auto alcanza una máxima de 435 km por hora. Bugatti Chiron Supersport no es el 300 Plus, o bueno, sí es el 300 Plus, pero no es el que alcanza las 300 millas por hora. Este Chiron SS es casi el mismo, pero antes de su ciclo de esteroides. Posee una increíble velocidad limitada de 436 km por hora, sin duda bastante alta, pero son las versiones del Chiron SS que se vendieron al público. Su hermano gemelo, que es más lento, el Chiron Pure Sport, está limitado a 380 km por hora. Aquí no nos falta ningún dato.
Lo checamos todo. Pero el Chiron SS, con sus 436 km por hora, ni con eso alcanzó a subirse a los mejores 10. Imaginen los autos que vienen después. El 9FF más rápido hasta el momento, y eso porque no han modificado uno de los nuevos 911 Turbo, pero hasta el día de hoy, el GT9V Max es el 9FF más veloz. Mis futuros jefes lograron hacer que este hermoso auto alcanzara una velocidad de 437 km por hora. Por un tiempo, cuando comencé la investigación, estaba entre los mejores 5, hace 3 años, y ahora ya se ha ido hasta la posición número 11. ¡Qué gallo! Montándose en el top 10 y por 3 km por hora en comparación al 9FF, tenemos al Koenigsegg One 1, que alcanza una velocidad máxima de 440 km por hora. En lo personal, si yo fuera millonario, me compraría un 9FF. Saludos jefazos. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. Pero el segundo coche que tendría en consideración sería el One 1. Otro Koenigsegg más. No es raro ver Koenigsegg en lo más alto de los tops. En la 9ª posición, tenemos al CC850, un auto tributo a los primeros Koenigsegg de la marca, pero actualizado y llevado al límite, compartiendo hartas cosas con el Koenigsegg Jesko, como su motor, por dar un ejemplo. El CC850 alcanza una velocidad máxima de 450.6 km por hora, defendiendo bastante bien su 9ª posición. El anterior poseedor del récord oficial de velocidad en autos de producción fue el Koenigsegg Agera RS. Cabe mencionar que en este top no estoy contando solo autos de producción, de lo contrario, este auto estaría en la 2ª o 3ª posición. Sin embargo, este Agera supo defender bien su título con increíbles 457.9 km por hora en su velocidad máxima. Creo que dije mucho la palabra Koenigsegg. Si alguien adivina cuántas veces la dije en el video. ¿Y qué ganó a cambio? Toda nuestra gratitud. ¿Toda su gratitud? Y un saludo en el siguiente video. No tengo muchas palabras para este auto. Según su información, el Melin Hellcat posee un V10 con 4 turbos que alcanza una potencia de 1175 caballos y llega a una velocidad de 471 km por hora, pretendiendo superar a sus rivales, el Veyron y el Bristol Fighter T. La verdad es que yo no creo que alcance esa velocidad, carece de toda aerodinámica, esa madre a 350 ya no podría estar pegado al suelo. Pero ¿ustedes qué piensan? ¡Malo! ¡Carmen! ¿Qué? ¿Por qué le pegas con un palo? Pero míralo, es todo como... ¡Mírenlo! El controversial SSC Tuatara. Se mencionó que este auto alcanzó una velocidad de 509 km por hora, lo cual muchos saltaron a decir que era mentira, que algo no cuadraba. Hicieron más pruebas y realmente no alcanzó esa velocidad. En mayo del 2022, el Tuatara alcanzó una velocidad de 295 millas por hora, o 473 km por hora, la cual yo le doy por válida, ya que si contamos que su tiempo oficial según la prensa, es de 465 km por hora, que fue de ida y vuelta, entonces con eso en mente, ni el Chiron 300 Plus tendría la velocidad que dice tener, ya que su tiempo fue en una pista hacia un solo sentido. Pero en este top no estamos juzgando eso, solo la velocidad que alcanzan y aún así, en cualquiera de los dos tiempos, el SSC Tuatara se queda en el 7º lugar. En esta posición, incluyo a los dos Koenigsegg Jesko, tanto el Jesko Attack como el Absolute, porque creo que llegan a la misma velocidad punta de 483 km por hora. Pero si alguien sabe cuál es la velocidad oficial entre ambos Jeskos, por favor, déjenmela en los comentarios. Ya que investigué mucho y no encontré una velocidad 100% oficial ni en la web de Koenigsegg. Los 483 son pruebas emuladas que encontré en una web alemana y en varios sitios que la marcan como la velocidad oficial del Jesko. En todos los demás sitios, la velocidad de este hipercoche es directamente proporcional a cuánto les mame o no el auto. Entrando al número 5, tenemos un Ford GT modificado, para alcanzar una velocidad máxima de 483.4 km por hora. Los responsables de esto son los chicos de M2K Motorsport, que hicieron que este auto alcanzara una potencia de 2.500 caballos de fuerza. Sin embargo, por la hazaña de animarse a modificar uno de los exclusivos Ford GT, y sacrificar su valor de reventa, al ya no ser original, por esa valiente hazaña, lo incluimos en el top con cariño. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Considerada por su servidor como la 9ª maravilla del mundo,
porque ya existen 7 y la octava es este canal, así que, por favor y gracias, suscríbanse para que sean parte de la octava maravilla del mundo. Pero la novena maravilla del mundo, para mí, es el Genesis Venom F5. Ahora hablo desde mi fanboyismo, pero este coche es lo más hermoso que puede haber, después de mis suscriptores, claro. Tuve la suerte de ver el F5 de Don Guaira de lejos, obvio, porque entre tanto spotter y su personal de seguridad, me fue imposible siquiera seguirlo de lejitos. Sin embargo, ostenta el cuarto lugar en el top, ya que alcanza una velocidad máxima de 484 km por hora. Ni siquiera en Forza Horizon 5 pude tenerlo, porque tenías que comprar la expansión de Hot Wheels, y ya saben, pobreza. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. El Muscle MT900 es un auto muy rápido. Este sí lo manejé en Forza. Pero el Muscle MT900 GTR XX Landshark... ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Vaya nombre tan más largo. Monta un motor LS7 con 2 gigantes turbocompresores que lo hacen llegar a 2500 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad de 488 km por hora. Aunque según el artículo, dice que con combustible de 118 octanos puede alcanzar los 600 km por hora. Sin embargo, dichas marcas jamás se han realizado, y realmente no hay tiempos oficiales. Pero si es verdad, tendría el cuarto lugar en el top. Yo creo que ya muchos tenían en cuenta que este auto estaría en el podio, el Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus, que como ya saben solo fue uno el que llegó a increíble velocidad de 490 km por hora, con esto subiéndose al podio en el tercer lugar. No soy un gran fan de este coche, lo sé, soy un pinche raro. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Pero yo soy más fan de Koenigsegg que de Bugatti, sin embargo, no por eso podemos falsear la información y este auto es el tercer lugar en el top. Aunque solo existe uno que llega a la velocidad de 490 km por hora. Las 29 unidades vendidas de este auto están limitadas a 436 km por hora como ya mencionamos anteriormente. No soy muy fan de los autos improvisados con números exorbitantes, como el Corbellato Missile que, según la marca, es un auto que promete 500 km por hora. Según estimaciones, está rozando los 495 km por hora según simuladores de la marca, pero yo puedo hacer lo mismo en algunos juegos. Modificar los specs de los autos desde el sistema de físicas del juego y que lleguen los autos a 700 u 800 km por hora. Además, según mi opinión personal, seguramente estoy equivocado y espero que así sea, pero ya vieron al Jesko y al Chiron 300 Plus. No son carros que aparecieron ayer con un presupuesto limitado. Son autos a los que les invirtieron millones en diseño, aerodinámica y tecnología. Incluso Koenigsegg, como lo vieron en el video de la batalla por el mejor superdeportivo de los 90s, Koenigsegg apareció y no llegó gritando que llegaría a 400 km por hora, superando a todo lo habido y por haber. No, fueron discretos, hicieron su supercoche que les dio buenos resultados. Lo fueron mejorando, invirtiendo en desarrollo y por eso tenemos autos de Koenigsegg brutales. Reitero que es mi opinión y espero que los de Corbellato me cierren la boca, pero mientras no, aún quedan como una mención controvertida. ¡No seas tan crédulo, McFly! No podemos hablar de los autos más rápidos del mundo sin mencionar a este, el Devil 16, un auto con un gigante V16 que, según la marca, contará con 5000 caballos y demás. Encontré foros y sitios web donde según llegaría hasta los 560 km por hora, aunque la cifra difiere mucho según el sitio. Si les gusta el auto, lo hacen ver como un dios. Si no les gusta, lo hacen ver como una mentira. A mí no me gusta, pero le apuesto 100 pesitos a que este auto puede ser más rápido que el Corbellato. Y otro más que se sube al mame de decir que llegará a los 500 km por hora y no ha demostrado nada, a pesar de decir que sus primeras unidades saldrían en el 2022, es el Spyros Panopolos Automotive Chaos. Según contará con un V10 de 4 litros y 2077 caballos. Me da aires a un Lamborghini Veneno. No, en este canal jamás diremos un batimóvil. Aquí eso no pasará, cada auto por su respectivo nombre. Sus rines me encantan, se ven sexys, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que algunas de estas menciones controversiales llegue a los 500 km por hora? ¿O quedarán como marcas mentirosas? Los leo en los comentarios. Este auto lo pongo como el número 2, porque es el que sí creo que pueda llegar a los 500 km por hora. Según alcanza los 532 km por hora, pero no encontré nada que sea 100% oficial.
Y seamos honestos, a Bugatti no le falta el dinero para poner el bolide en un circuito y demostrar que realmente llega a los 500 km por hora. Lo gritaron a los 4 vientos cuando el Chiron hizo el récord. ¿Por qué con el bolide no? No hay respuestas, pero aquí le damos la segunda posición. No sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero un auto que ya demostró llegar a los 500 km por hora es el Ford Bat GT, alcanzando las 310.8 millas por hora, es decir, 500.1 km por hora, en un Ford GT. Toda una locura. Como es evidente, el auto está modificado hasta los profiteroles, alcanzando una potencia de 2.700 caballos de fuerza. El auto es una colaboración entre Richard Rawlings y Johnny Bome. Un auto increíble. Seamos claros, este auto no tiene el récord del vehículo más rápido sobre tierra. Ese récord lo tiene el Trust SSC, que alcanzó 1.232 km por hora. Tampoco es el auto más rápido. Creo que ese título es para el Dragster de Sammy Miller, que alcanzó una velocidad de 647 km por hora. Tampoco es el récord del auto más rápido de serie. Ese título es muy debatible, ya que algunos aseguran que es el Genesee Venom F5, en mi opinión pienso que así es, mientras que otros dicen que es el SSC Tuatara, pero es muy controvertido. Otros dicen que es el Chiron 300, pero el que llegó a los 490 km por hora solo es uno. Ningún otro Chiron 300 Plus puede alcanzar esa velocidad. Entonces, si no es el F5, supongo que el récord oficial lo conserva el Agera RS. Pero este Ford GT tendría el récord del auto más rápido de un taller modificador, no de competición, o el coche modificado homologado más rápido. No sé, ese récord le pondría yo. Pero hoy tiene el título en este video del coche más rápido en un top de autos rápidos. Y hasta aquí el video, familia. No me metí de lleno en cifras, motorización, caballos de fuerza y todo eso, porque lo que este video necesitaba para diferenciarse del resto es ir al punto: la velocidad máxima de estos hypercars. Espero que el video les haya gustado. Si creen que me gané su manita arriba, sean tan amables de darle clic a ese bello like. Y gracias por todo, familia. Nos vemos en el próximo video.